e inguinales, o sea, hernias en pediatría prácticamente, ¿no es cierto? Porque las hernias en pediatría engloban diferentes localizaciones anatómicas, ¿no? Entonces, el manejo, obviamente, y la presentación de tales hernias va a ser muy diferente a las del adulto, porque es la misma fisiopatología diferente de los niños a los de los adultos. Entonces, quería, por favor, que me contesten si están escuchándome bien, por favor. Se escucha, doctor. Ok, bien. Entonces, nosotros, al hablar de hernias en general, por el momento, tenemos que recordar, en primer lugar, tienes que saber como objetivo, pero este ruidito chinchoso, tenemos que recordar la etiología, ¿no es cierto? Tenemos que saber por qué se presentan cada hernia, perdón, tendremos que saber la clasificación de estas hernias, en qué tipo de hernias se clasifican, tenemos que saber reconocer la clínica, la forma de presentación en una o en otra hernia. Obviamente, al conocer la presentación tendremos que saber diferenciar el diagnóstico y, paralelamente, según la patología, derivar al que corresponda o saber qué conducta tomar, si es una emergencia o no. Y, obviamente, de nuestra conducta adecuada o inadecuada, entonces tendremos que estar atentos a las complicaciones, ¿no es cierto? Entonces, básicamente, las hernias que más se presentan en el área pediátrica son las hernias epigástricas, que están situadas en la línea alba, o sea, a partir de la región umbilical hasta la punta del apéndice sifoides, cualquiera de ellas son las hernias epigástricas, la hernia umbilical, la hernia inguinal y la hernia femoral. Entonces, hablaremos un poquito sobre las hernias inguinales, que son las más frecuentes en nuestro medio. Entonces, básicamente, al ser las más frecuentes, habitualmente ya vienen las mamás con el diagnóstico, porque de una u otra manera la familia ya sabe quién ha tenido una hernia, y la mamá, cuando descubre una masita, un aumento de volumen en la región inguinal, ya sabe, o el papá o el pariente le ha hecho, parece que es una hernia inguinal. Entonces nosotros tendremos que saber y estar atentos, porque también nos va a tocar como familia, en algún momento nos van a llamar para ver si realmente es una hernia inguinal o no, y tenemos que estar atentos y saber. Entonces, como definición, la hernia inguinal es fácil, ¿no es cierto? Como estamos viendo acá en el dibujito, en la diapositiva, es la protrusión de un saco delimitado por peritoneo a través del conducto inguinal, ya sea del conducto inguinal izquierdo o del conducto inguinal derecho. Y el contenido puede ser intestino delgado, intestino grueso, o en las mujercitas el ovario, ¿no es cierto? Entonces, la forma clínica, la hernia se presenta muchas veces o el aumento de volumen simplemente en la región inguinal, o el aumento de volumen hasta la región escrotal. Entonces, por eso ya deja de ser simplemente una hernia inguinal. Cuando abarca la región inguinoescrotal, se llamaría una hernia inguinoescrotal. ¿Y por qué? Porque vamos a ver que la fisiopatología es la persistencia del conducto peritoneal vaginal, es la causa de que vaya hasta el escroto, o sea, hasta envolver, hasta llegar a la túnica vaginal del testículo. Por eso se llama hernia inguinoescrotal. Y en las mujercitas vamos a ver como una masa que muchas veces corresponde a un intestino, parte del intestino, o al ovario. Entonces, como causa, tenemos que saber que el conducto peritoneo vaginal constituye un revestimiento de la capa peritoneal y va a revestir a manera de saco a ambos testículos cuando guía su descenso a través de la cavidad pélvica y del canal inguinal para colocarse finalmente en ambas bolsas escrotales. Todo esto va a ser guiado por el gubernáculo hasta insertarse en su lugar definitivo. Entonces, el conducto peritoneo vaginal es completamente permeable durante el periodo de vida intrauterino. Posteriormente se cierra al nacer, ¿no? Habitualmente en el hombre, al 10º o 20º día, cuando nace el niño, ya se debe cerrar el conducto peritoneo vaginal, y en la mujercita es antes, durante el periodo gestacional, que se cierra este conducto. Entonces, anatómicamente, nosotros recordemos que el canal inguinal tiene pues un techo, una pared posterior, el piso, ¿cierto? Entonces, el techo está formado por el músculo oblicuo interno y el transverso, y la pared posterior está formada por las fascias transversales, y la pared anterior por aponeuritis también del músculo oblicuo, pero del músculo oblicuo externo.
Y el piezo está formado por ligamento inguinal, o sea, el ligamento lacunar, y tiene dos anillos, ¿no es cierto? El anillo inguinal profundo y el anillo inguinal superficial. Entonces, el anillo inguinal profundo también se lo llama anillo inguinal interno, cuando estamos viendo desde para arriba, si está cerca de la línea media, se llama interno cuando es profundo, y si está por fuera de la línea media, el superficial toma el nombre de externo, que al final de cuentas es lo mismo. Entonces, si vemos en un corte la anatomía del conducto inguinal, vamos a ver en una persona, en un niño normal, que el anillo inguinal profundo está cerrado, solamente permite el paso a los vasos deferentes, a los vasos que van a ir a irrigar el testículo. Pero el resto no hay permeabilidad, entonces no pasa nada. En cambio, cuando este conducto permanece permeable, como en este dibujo acá, entonces puede dar forma a diferentes patologías, en este caso una hidrocele, que si está permeable puede ser lo que se llama hidrocele comunicante, que va y aparece, desaparece, o si es más amplio, descender, introducirse un asa de intestino y formar lo que es la hernia inguinal, o si se desliza más abajo, como hemos dicho, hasta el escroto, hasta la vaginal del testículo, formar lo que se llama la hernia inguino-escrotal. Entonces, el hidrocele hemos dicho que es por persistencia del conducto peritoneo vaginal, que cuando se oblitera, entonces si se oblitera nos va a dar lugar a un quiste de cordón, ¿cierto? O un quiste de cordón o un hidrocele enquistado, como se llama. Bien, entonces anatómicamente también nosotros tenemos que saber que el contenido del conducto inguinal está formado, básicamente hemos dicho, ¿cierto? El inguinal profundo, y el contenido básicamente está formado por el cordón espermático, el conducto deferente, la arteria del conducto deferente, la arteria testicular, el plexo venoso pampiniforme, que en algunos casos, cuando se dilatan y las válvulas están insuficientes, va a dar lugar a lo que llamamos el varicocele, y las arterias y venas cremastéricas, ¿no es cierto? En cambio, el continente va a estar formado por el mismo conducto inguinal, que es lo que hemos dicho, ¿no es cierto? Anatómicamente, lo que hemos descrito, el piso, el techo, la pared anterior, ¿no es cierto? Y en el hombre el contenido va a ser básicamente por el cordón espermático, como hemos mencionado, y en las mujercitas, obviamente, en vez del cordón espermático, va a estar formado por el ligamento redondo. Entonces, ¿cuál es la causa de la presentación de las hernias inguinales? En el niño siempre, el 99% de las hernias son congénitas, obviamente, pero de estas congénitas siempre son indirectas. ¿Por qué se llaman indirectas? Porque transcurren, como estamos viendo aquí en el dibujo, se deslizan a través del conducto peritoneo vaginal hasta llegar, que detenerse en la región inguinal o descender hasta el escroto, ¿cierto? Entonces se llaman por eso indirectas o por deslizamiento, ¿ya? Entonces, las directas es diferente, no atraviesan todo este trayecto. Directamente se producen por una falla, pues, una debilidad en el piso, en la pared, ¿ya? Es más o menos similar a cuando ustedes han visto en las llantas alguna vez un manchón de la llanta, ¿no es cierto? O sea, ha salido un globo. Entonces, la hernia directa es patológica, es decir, patognomónica de los niños mayores o de los adultos directamente, ¿no es cierto? Entonces, son adquiridas todititas estas, ninguna es congénita, ¿ya? Entonces, ¿por qué se producen las hernias directas? Por el desgaste prematuro, desgaste a diario, el hábito de trabajo de las personas, aquellas personas que son, digamos, choferes, que pasan mucho tiempo sentados en el volante, hacen poco ejercicio, entonces se va debilitando, se va desgastando todas las paredes musculares, o por una debilidad, una falla en la hidroxiprolina. Entonces la hidroxiprolina es un aminoácido, ¿ya? Que está localizado en el tejido conectivo y tiene la facilidad, digo mal, la particularidad de que va a actuar como parte del proceso de cicatrización. O también cuando hay una alteración en los fibroblastos, y los fibroblastos recordemos que son proteínas de colágeno del mismo tejido conectivo, y aquellas personas en las cuales tienen el hábito de fumar demasiado o los desnutridos y la edad, ¿no es cierto?, influye mucho para la presentación de la hernia directa. Entonces, recordemos la diferencia en las indirectas por persistencia del conducto peritoneo vaginal y en los adultos por debilidad de la pared, ¿no? Generalmente se localiza en la parte interna de la arteria ilíaca.
Aquí estamos viendo la hernia inguinal directa, como hemos visto en el dibujito, por una debilidad en la pared. Directamente protruye por dentro de la arteria epigástrica, perdón, he dicho epigástrica. En cambio, la inguinal indirecta, la del niño, es lo que hemos vuelto a mencionar, ¿no es cierto? Se corre todo el conducto traído del canal inguinal, como están viendo por acá, el canal inguinal, aquí está para los músculos aponeurosis, y se va a localizar ya sea a la parte de la región inguinal solamente o hasta el escroto. Entonces, la incidencia, ¿no es cierto?, es variable tanto en el hombrecito como en la mujercita. La hernia inguinal básicamente es mucho más frecuente en los varones, ¿ya? Y menos frecuente en las mujercitas. Lo mismo, a la inversa. La hernia crural es menos frecuente en los varones, pero sí es más frecuente en las mujercitas. Y la hernia umbilical es siempre más frecuente en las mujercitas y se presenta con menor frecuencia en los varones, un 25%. Entonces, la clínica, en principio, es asintomática. Básicamente puede estar 10 semanas o meses sin que se den cuenta la mamá y nadie, porque al niño no lo molesta, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque la hernia aparece con el llanto, toma sus lechecitas, se calma el bebé y la hernia, pum, se vuelve a entrar a su lugar. Entonces, hasta que no se da cuenta la mamá al bañarlo que tiene una bolita, o hasta que no se da cuenta porque esta hernia se ha quedado apretada, se ha quedado atascada, es que no se hace el diagnóstico. Entonces, cuando ya hay complicación, vamos a tener los síntomas comunes y corrientes, ¿no es cierto? Cualquier obstrucción intestinal, en primer lugar el dolor, ¿no? Y como decía, aquí estamos viendo una hernia inguinoescrotal, por supuesto que esto va a producir dolor, y al quedar comprimida, va a interrumpirse el tránsito gastrointestinal y nos va a dar un hilo, una obstrucción intestinal parcial, y la presentación va a ser lo que ustedes ya saben, ¿no es cierto? Náuseas, vómitos, residuo gástrico, falta de eliminación de gases y de heces. Entonces, la clínica en principio es asintomática, pero una vez que la hemos pesquisado, pues no hay mayormente nada que hacer, ya directamente no necesitas hacer ningún estudio porque está a la vista. Pero siempre es bueno hacerlo porque nunca va a faltar quien te diga a la familia por qué no le ha hecho una ecografía, por qué no le ha hecho una tomografía y te pueden crear problemas, ¿verdad? Entonces, o aquellos niños en los cuales la mamá te dice, sí, doctor, mire, 3 veces ya le he visto la hernia, lo examinas y no la encuentras. Entonces, ante la duda, tú como lo estás examinando al niño despierto, cuando está dormido, cuando está tomando su lechecita, y no encuentras ningún aumento de volumen, en ese caso sí, ándate a pedir ayuda al imagenólogo para que te haga una ultrasonografía. Entonces, ahí te dirá uno experto, por supuesto, no mandará a cualquier imagenólogo que no tenga experiencia en niños, te va a describir que hay aumento de volumen, te va a demostrar la presencia de un saco herniario o te va a demostrar el saco peritoneo vaginal. Entonces, con ese diagnóstico, pues directamente ya no tienes más que hacer que ir a la cirugía porque no hay ningún otro tratamiento. Es como la apendicitis. Una vez que se presenta la apendicitis o una vez que se presenta la hernia inguinal, tiene que terminar en el quirófano. No se cura con jarabitos. Entonces, naturalmente, la hernia puede pasar desapercibida por un buen tiempo hasta que en algún momento la hernia o se encarcele, o se atasque, que es otro sinónimo, o se estrangule, ¿no es cierto? Entonces, como dice acá, no se resuelven espontáneamente, ya lo hemos mencionado. Cuando está encarcelada la hernia o atascada, es todavía de manejo médico, de manejo clínico, porque te permite, en cierta manera, reducir la hernia y programarla con calma después de unos días más. Pero cuando ya está estrangulada, significa que esa hernia que se ha atascado ya está demasiado comprimida y está alterando el retorno venoso y la irrigación. Entonces, corre el peligro de necrosarse y de perforarse. Entonces, el encarcelamiento o atascamiento es cuando todavía no hay alteración vascular, y la estrangulación es la hernia atascada cuando sí ya hay compromiso vascular. Entonces, ¿qué vamos a hacer en presencia de una hernia? ¿Ya? Nosotros vamos a ver por primera vez algo y tenemos que saber de qué se trata. Vemos una hernia inguinal. Cuando nosotros la hemos reducido o directamente la mamá te dice, mira, aparece, doctor, mira, le ha dado un chupón y se ha perdido. Entonces,
o se reduce espontáneamente o se reduce con maniobras. Entonces, en ese caso, la cirugía va a ser electiva, pero electiva que se refiere no en ese momento, sino en un par de días, 3 días, una semana, porque hay que explicar a la mamá que en cualquier momento vuelve a aparecer eso y no va a ser a veces tan buena gente como se va a perder inmediatamente, puede quedarse atrapada y complicarse, ¿no es cierto? Entonces, generalmente las mujercitas, cuando el aumento de volumen es en niños menores de 1 año, es el ovario que está dentro del saco. Entonces, hernia inguinal diagnosticada, sinónimo de hernia inguinal operada en poco tiempo, porque no sabemos, es como una lotería, puede ser que sí pase algo, que no pase nada en buenos tiempos, en buenos meses, ¿no? Entonces, es mejor entrar a una cirugía electiva por sus propios pies, digamos, sin ninguna complicación, y ahí tu pronóstico, pues, obviamente, va a ser bueno. No es lo mismo entrar a una cirugía ya con compromiso, en este caso, de una emergencia. La emergencia ya te baja un 50% la posibilidad de que te vaya bien. ¿Por qué? Porque el momento que esté atascado y es la emergencia, puede ser que el niño esté cursando con un resfrío, entonces ya tienes problema para la anestesia, o esté con un problema diarreico, ya tienes un problema para el postoperatorio, ¿entiendes? Entonces, ahí no hay vuelta a quedar. Si está con tos, si está con neumonía, si está con diarrea y está atascada la hernia, no hay vuelta a quedar, la tienes que operar con la posibilidad de que se te pueda complicar en el postoperatorio. Pero si todo está bien, la has reducido, pues entonces dile a la mamá, señora, máximo en 1 mes tenemos que operar al bebé para que no se le haga ningún problema. Entonces, en los recién nacidos de peso bajo, como siempre, el riesgo anestésico siempre está presente, ¿no es cierto? Pero con un buen anestesiólogo que conoce ahora la fisiología de los recién nacidos, entonces los riesgos se minimizan, pero siempre hay que advertir a la mamá en el consentimiento informado de que puede tener algún problema durante la anestesia por el bajo peso, por la inmadurez de sus tejidos y de sus órganos, ¿no es cierto? Entonces, difícilmente también puede ser un niño que ha nacido en el campo, transportarlo con una hernia atascada y ahí van a aumentar los problemas. Entonces, ¿qué hacemos? Se aconseja siempre cuando vas a operar una hernia inguinal, explora el otro lado. ¿Por qué? En este sentido, si tú te toca operar una hernia del lado izquierdo, tú debes operar el lado derecho, sí o sí revisar, porque frecuentemente por incidencia ya se sabe por estudios que es más frecuente la presentación en el lado derecho. Entonces, si tú operas solamente el lado izquierdo, es altamente probable que de aquí a 1 mes, 6 meses, 1 año, 2 años, le aparezca la hernia en el otro lado, en el lado derecho. Entonces, si tú operas el lado izquierdo, pues 5 minutos más te tomas revisar el lado derecho y habitualmente si encuentras un saco herniario pequeño, lo solucionas y le has evitado a la mamá un susto, le has evitado un gasto a la institución, gasto a la familia y al paciente, pues, malestares, ¿no es cierto? Entonces, todos los niños mayores de 1 año sí o sí tienen que operarse, dependiendo la evolución, ¿no es cierto? Entonces, algunos aconsejan solamente cuando has operado el lado derecho, simplemente sabemos que por frecuencia el izquierdo es poco probable de que tenga. Entonces, en ese caso, te tiene que decir la mamá, si tú también tienes la obligación de decirle que probablemente se aparezca el lado izquierdo. Entonces la mamá se dice, no, doctor, cuando es el lado derecho el que tienes que operar, y te dice el lado izquierdo, no, doctor, pero bueno, en ese caso escribo y firme, ¿verdad? En cambio, ¿qué pasa cuando la hernia no es reducible? ¿Ya? Entonces estás en la emergencia y no la puedes reducir y estás viendo la coloración de la piel que está medio cianótica, medio rarita, está duro la masa, entonces en la misma sala de emergencia lo sedas un poquito con midazolam e intentas reducirla. Si no has podido reducir a la primera, ya no intentes más, ¿no es cierto? Pero entonces, si no has podido reducirla, entonces directamente te vas en las condiciones que está a quirófano. Pero si con la sedación has reducido a ese pacientito, entonces le explicas a la mamá que haga los exámenes y máximo en 48 horas debe operarse porque puede estar con susto nuevamente, ¿verdad? Entonces, cuando hay estrangulación directamente, tiene que ir directamente a cirugía, ya no hay dónde pensarlo ni dónde darle más vueltas. Entonces, como diagnósticos diferenciales tenemos que ver nosotros
la hernia inguinal atascada, hemos dicho, ¿no es cierto? Si la reduces a la primera, perfecto, ¿no? Y la tienes que programar, pero si no la reduces y ya está entrando a estrangulación, tienes que parar inmediatamente. Tienes que hacer un diagnóstico de hidrocele también, ¿no? Si es un hidrocele comunicante o un hidrocele enquistado. Y el hidrocele normalmente no se opera porque si es comunicante hasta los 2 años puede cerrarse el conducto peritoneal vaginal y te evitas la cirugía. Pero después de los 2 años, si el hidrocele persiste, entonces ahí sí tiene que volverse quirúrgico, ¿no? O muchas veces puedes pensar que la masita, la bolita que estás viendo en la región inguinal sea una hernia, y no es así. Puede ser que sea una criptorquidia en el lado derecho nada más. O puedes pensar que la masa que está doliendo en la región inguinal sea un atascamiento de una hernia, y no. A veces puede ser un testículo que se ha torcido, una criptorquidia que se ha torcido, ¿verdad? O en las mujercitas, en la torsión del ovario, lamentablemente, por suerte, las mujercitas, como dicen que es el sexo débil, hasta para eso son más fuertes, ¿no? El ovario atascado puede durar fácilmente 12 horas sin comprometerse la irrigación. En cambio, un testículo atascado, imposible que dure 12 horas sin que haya un compromiso vascular, ¿no? Otro diagnóstico diferencial tenemos que ver con el varicocele, ¿no es cierto? Aquellos niños que están parados y presentan aumento de volumen, y vemos, los recostamos al niño y no, se perdió. Entonces es un varicocele por insuficiencia del plexo venoso, el plexo pampiniforme, que los vasos las válvulas están insuficientes. O aquellos niños que tienen la región inguinal un aumento de volumen por ganglios, ¿no es cierto?, por alguna infección local cercana que tiene, se han inflamado los ganglios, o cuando son masas de más de 1 semana, 2 semanas de evolución, pero que ni fu ni fa no desaparecen. Entonces tenemos que pensar en que no sea una hernia atascada, sino que probablemente sea una masa, un tumor maligno, ¿verdad? Entonces el tratamiento, hemos dicho, programado, es la mejor manera. Urgencia, ya sabemos que tenemos un 50% de posibilidades de que se complique. Entonces, eso en cuanto a las hernias inguinales. Las hernias epigástricas, hemos mencionado al principio, son aumento de volumen producidos a través de un defecto en la aponeurosis de cualquier lugar, trayecto que va de la región umbilical por arriba hasta la apéndice sifoides. En cualquier lugar de aquí es una hernia supraumbilical o epigástrica, ¿no es cierto? El tratamiento pues va a ser definitivamente quirúrgico. En estos casos, la hernia supraumbilical o epigástrica generalmente es dolorosa porque es un orificio herniario pequeñito, pero que sí tiene contenido graso, y es lo que va a producir dolor, va a pellizcar. Entonces, sí o sí tiene que operarse también, ¿ya? Esta hernia nunca se estrangula, pero sí da molestias. Entonces, sí o sí, en algún momento terminamos operando, y aquí estamos viendo la gasita preperitoneal, que es lo que está pellizcando, resecas, cierras el defecto de la aponeurosis y se acabó el problema. La hernia umbilical es otra hernia que también no nos da mucho dolor de cabeza, pero a la mamá, por supuesto que sí. Si la mamá ve un aumento de volumen en la región umbilical de este tamaño, por supuesto que se va a asustar. Entonces va a venir y te va a decir, doctor, y una persona, un colega que tiene buen criterio y sabe, va a ver este hernia y va a decir, señora, quédese tranquila, no hay que operar. Pero doctor, tan grande, mire, mi mamá me ha dicho que hay que operar. No, quédese tranquila. El 80-90% de las hernias umbilicales se cierran solitos hasta los 2-3 años, ¿ya? Entonces, ¿cómo voy a saber que esta hernia se va a cerrar o no se va a cerrar? Tiene el defecto aponeurótico también al medio acá. Entonces, yo introduzco mi dedo, el dedo índice, que más o menos tiene 1 centímetro de diámetro. Si yo logro introducir un poquito la punta de mi dedo acá al nervio herniario, significa que no tiene más de 1 centímetro, y esa hernia sí o sí con seguridad se va a cerrar. En su defecto, si yo introduzco mi dedo por el anillo herniario y baila, y se queda bailando mi dedo ahí adentro, significa que tiene probablemente más de 1,5 centímetros, y altamente probable que ese niño no se cierre hasta los 2 años y haya que terminar en cirugía. Pero como no produce complicaciones de estrangulaciones ni dolor a este tipo de hernias, entonces hay que dejar a la mamá que se quede tranquila. Esperar nomás, lo revisaremos cada 2 meses y esperar hasta los 2 años. Si hasta los 2 años esta hernia queda de más o menos 1,5 centímetros no se cerrado, entonces recién pensamos en operarlo, ¿no? Pero le hemos dado chance a que en algún momento de esos 2 años pueda cerrarse, ¿ya? Entonces la mamá te va a decir, doctor, le pongo fajita, le pongo unas morenas. No, señora, nada.
El que tú pongas monedas, fajas, algodones, telas adhesivas, aquí lo único que va a hacer es producir daño en la piel, pero no vas a hacer que el anillo se cierre. Lo único positivo va a ser que la hernia ya no la vas a ver, pero que fisiológicamente vas a ayudar al cierre, no. Entonces hay que explicar a la ama que se quede tranquila, que esto se va a ir cerrando poco a poco y que no le va a doler al niño, no pasa nada. Diferente aquí es esto, una hernia de este tipo, ¿no es cierto? Una hernia gigante, que esto por supuesto que ya hasta mi mano puede entrar ahí, ya no solamente mi pulpejo. Entonces definitivamente esta hernia gigante, pues sí tiene que ser cirugía ya programada, ¿verdad? No hay discusión al respecto. Entonces, lo que hemos mencionado hidrocele hace ratito, cuando está permeable el conducto peritoneo vaginal, este líquido va y viene con el sueño, con el reposo, disminuye, vuelve a la cavidad peritoneo vaginal, y cuando se pone de pie o llora, aumenta la presión y sale, va y viene. Entonces, hidrocele, como les he mencionado, hasta los 2 años se va a cerrar espontáneamente, ¿no? Cuando se cierra por dentro el anillo inguinal o por afuera, cerca al testículo, entonces queda enquistado, queda un quiste que se llama el quiste de cordón, que les he dicho, o hidrocele enquistado, y eso si es muy voluminoso se opera, si no también se lo deja, no hay mayor drama. Es lo que les decía, se ha cerrado por arriba y por abajo y se ha quedado enquistado. Ahora, si este es muy grande, que está comprimiendo los vasos espermáticos, por supuesto, en ese caso sí hay que operar. Pero si es pequeñito, denle chance que ese líquido se pueda absorber en el lapso de algunos meses más. Entonces, ¿cómo hacemos el diagnóstico de un hidrocele? Porque el aumento de volumen, con la transiluminación simplemente, ¿no es cierto? Colocamos la lucecita acá y por ese líquido pasa con mayor rápida la luz, se la ve mejor, y aquí es una transiluminación positiva, que significa que es líquido que he contenido, y por supuesto es un hidrocele, y decirle a la ama, venga, en 3 meses nos vemos, quédese tranquila. Y los varicocelos, ¿no es cierto? Por insuficiencia de las válvulas en los vasos, en el plexo pampiniforme, ¿ya? Entonces, esto generalmente se presenta ya en los niños mayores, en los adolescentes también, y el tratamiento, ya esto es como cualquier tratamiento de varice, es ligadura. Pues es cuando se toca la ligadura de parte del polo superior inferior de los vasos y se soluciona el problema. ¿No es cierto? Entonces, en la varicocele de ecografía vamos a ver, en una ecografía común y corriente vamos a ver acá, pero si le hacemos un Doppler vamos a ver la fase arterial, la base venosa aumentada. Entonces, hernias que son menos frecuentes, vamos a ver, algunas mamás te dicen, doctor, te va a mostrar que todo esto está aumentado de volumen, una diástasis del recto, que eso no es una hernia propiamente, que eso no hay que operar, esto va a solucionarse a medida que el niño vaya creciendo, se vaya a fortalecer sus músculos rectos abdominales, y este defectito que se lo ve medio feo, se va a cerrar en el lapso de 2-3 años, solito, sin hacer nada, ¿no es cierto? La hernia crural, ya hemos dicho, está localizada en la parte superior del muslo, cerca a la ingle. Entonces, hernias crurales, por supuesto que deben operarse. O la hernia de Spiegel, ¿no es cierto? La famosa hernia de Spiegel, que tiene un saco peritoneal o grasa que está producido a través de un defecto de la aponeurosis en cualquier lugar de la región anterior del abdomen por los músculos rectos abdominales, más o menos. O la hernia de Richter, ¿no es cierto? La hernia de Richter es prácticamente un enterocele donde se introduce parte del intestino, pero el borde antimesentérico, ¿ya? En cualquier orificio de la pared abdominal. O las hernias recidivantes o hernias incisionales que se llaman, ¿no? En este caso sería una eventración, porque si está aumentado el volumen es porque los intestinos o el contenido intestinal está protruyendo, pero está frenado por la pared del abdomen, la piel, pero adentro la aponeurosis ha cedido y se ha eventrado. Entonces esto definitivamente, obviamente, se produce porque por una falla técnica, no es porque lo esté mal, qué sé yo. Si se ha producido una hernia incisional, se ha reproducido una hernia, no es culpa del ayudante ni del hijo, es culpa directamente de la persona que lo ha operado, ¿no es cierto? No hay que echar la culpa a nadie. Entonces, la hernia de Littré es la caracterizada porque se produce el divertículo Meckel. Se ha introducido el divertículo Meckel del intestino del ilio dentro de una hernia en la pared abdominal. Entonces, la hernia de Littré, que es el contenido, no solamente es intestino, sino el contenido es el
eh, divertículo Meckel, ¿no es cierto? Y la hernia de Amiant es una hernia inguinal en la cual el contenido, en vez de ser en la mujercita, el ovario, en el lado derecho hablando, o sea, el intestino delgado, a veces es el apéndice. Entonces, cuando el contenido en el saco herniario inguinal es el apéndice secal, es lo que se llama la hernia de Amiant, que todas estas obviamente son de manejo quirúrgico. Y las complicaciones, como en cualquier procedimiento quirúrgico, tiene que ver, ¿no es cierto?, las transoperatorias, las inmediatas y las postoperatorias. Las transoperatorias que pueden inadvertidamente, si no tengo experiencia, porque el operar un hernia inguinal en un niño, para el que sabe hacerlo, es fácil, ¿ya? Pero el que está empezando es muy difícil y si tú le das a operar a un cirujano de adultos una hernia inguinal en un niño, se va a perder, es muy complicado. Entonces puedes tener, si no tienes un buen manejo, un buen conocimiento, puedes tener complicaciones, vas a seccionar las estructuras del conducto deferente, el plasmático, etcétera, ¿no? Vas a alteraciones vasculares o vas a atrapar los nervios. ¿A qué se refiere esto? Se refiere a que, por decirte, yo he operado a un niñito de una hernia inguinal derecha al año de edad, perfecto, ha ido bien, 6 años, 10 años, 15 años, 20 años, no pasó nada. Pero este niño puede desarrollar una hernia en el mismo lugar, ¿cierto? Entonces, en este caso, ya estaríamos hablando de una hernia directa, ¿cierto? Podría ser, pero también puede ser de que es culpa mía. ¿Por qué? Porque al hacer la cirugía yo no me he fijado, no he tenido el cuidado y he dañado, hay unos nervios, el inguinal que está corriendo paralelo al conducto inguinal. Entonces, si le he dañado este nervio, he seccionado, en ese momento no pasa nada, pero le he quitado la tonicidad a esta pared. Y de a poquito, con los años, esta pared que se va a volver flácida y va a tener tendencia a producirse una hernia inguinal de tipo directa, pero es secuela de una complicación de cuando era bebé. ¿No? O si desconozco y es una hernia atascada, al abrir el saco, lo que he abierto no es el saco, sino el intestino. Entonces, pucha, tengo que suturar y reparar inmediatamente. Y si no me sucede eso en el momento, pues a la larga, pues como cualquier, puedo tener yo un seroma que se soluciona simplemente abriendo un puntito, o un hematoma que igual se soluciona drenándolo. Voy a tener una quimosis importante, dependiendo si el hematoma es importante, y este hematoma se me puede infectar, y si se me infecta, puede haber tendencia a una dehiscencia de la herida de la misma, ¿no? Entonces, el método de la cirugía de la reparación de una hernia, que se llama herniorrafia, eh, hay la manera de la convencional, ¿no es cierto?, por vía región inguinal o la laparoscópica. Entonces, la inguinal, la convencional, pues es que se hace una incisión en el plieguecito de la región inguinal y se hace la disección de las capas musculares que hemos mencionado, abdominal, mayor, oblicuo, etcétera. Ubicamos el saco peritoneal, liberamos y cerramos la hernia, ¿verdad? Eso nos lleva más o menos una media hora para la persona que está acostumbrada a hacerlo. Pero tienes el postoperatorio un poquito más incómodo, más adolorido, porque has abierto por lo menos 1 o 2 centímetros una heridita que le va a doler al niño. Tienes que tener más cuidado porque no hagas esfuerzos, porque la herida se le va a abrir, bla, bla, bla. ¿Cierto? En cambio, una cirugía laparoscópica es una maravilla. En 5 minutos la has realizado y lo mandas a la casa en el mismo día. Entonces, vamos a ver aquí cómo aquí ya estamos dentro de la cavidad peritoneal. Aquí estamos viendo el anillo inguinal interno, el profundo. Fíjense, por aquí se puede deslizar cualquier segmento intestinal, ¿no es cierto? Entonces, aquí lo que se hace es cerrar. En la laparoscopia es cerrar este conducto. Listo. Con 2 o 3 puntos o con una jareta lo cierras, entonces ya no hay posibilidad, no hay chance de que el intestino se deslice por ese anillo y ya no hay presión, se acabó la hernia inguinal. Entonces estamos viendo acá un par de puntitos.
En las mujercitas incluso se le hace con electrobisturí alrededor del anillo, se sangra un poquito, se fibrosa y sin ninguna necesidad de hacer ningún punto, se ha fibrosado y se ha cerrado el anillo inguinal. Entonces estamos viendo acá con una jaretita cómo se ha cerrado el conducto inguinal, el anillo inguinal profundo. Entonces, como les digo, ya no hay chance de que por este anillo que ya está cerrado se deslice ningún elemento intestinal. Entonces es una cirugía que no te lleva ni 5 minutos para el que tiene un entrenamiento, y las ventajas ya sabemos que son pues definitivamente mejores, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué pasa? ¿Puede reproducirse esta hernia? Sí. Las hernias inguinales indirectas de 1 a 7% puede haber una recidiva. En la directa es un poquito mayor, hasta 10%. En la crural es más o menos como la indirecta. Y la recurrencia en general es de un 5 a 35%. La falla, ya hemos dicho, no es culpa del hilo. Si he usado un mal hilo es porque soy yo, y si he usado yo un mal hilo es porque estoy haciendo técnicamente mal algo, ¿no es cierto? Es una falla mía. O, como se dicen, alteraciones en la ponerosis, en esos niñitos ya desnutridos, en los cuales tienen un tejido de mala calidad, entonces ya podemos pensar que sí se ha producido también una complicación, una recidiva, ¿verdad? Entonces, otro tipo de hernias que se presentan en los niños es un cachito, por favor. Entonces, es la hernia de Bogdalek, ¿ya es cierto? Es una hernia diafragmática que se produce por un defecto en la pared del diafragma. Entonces da lugar a que se progresen las asas dentro de la cavidad torácica y nos va a dar, obviamente, la clínica respiratoria aguda, ¿no es cierto?, por compresión del mediastino contralateralmente, que nos va a producir una insuficiencia marcada, y al mismo tiempo está caracterizada porque nos lleva a una hipoplasia pulmonar, y al haber una hipoplasia pulmonar nos va a llevar a una hipertensión pulmonar, que es la causa del fallecimiento. Entonces, también hay la hernia pleuroperitoneal, la de Bogdalek, tanto a la izquierda como hemos visto en esta diapositiva previa, y la derecha también. El procedimiento quirúrgico es también el cierre del defecto sin mayor problema, que puede ser por vía abdominal o toracoscópica también. Entonces, la evolución del paciente va a ir de acuerdo a esto, a la hipertensión pulmonar, nada más. Entonces, si el niño tiene una hipertensión pulmonar importante y lo operas con la hipertensión pulmonar, el paciente va a ir mal y posiblemente va a fallecer, pero no por la técnica quirúrgica, sino por su hipertensión. Entonces, el círculo vicioso es este, ¿no es cierto? Al estar embrionariamente ese pulmón sin funcionar, porque tampoco ventila en la etapa de embarazo, cuando está dentro del útero, va a producir una hipoplasia pulmonar, que nos va a llevar a una deficiencia del agente vasoactivo, tensoactivo, y la compresión del mediastino contralateral por efecto de masa, que esto nos va a llevar a una hipoxemia, una hipercapnia, una acidosis moderada o marcada, dependiendo del grado, ¿no es cierto? Y esto mismo nos va a llevar a una vasoconstricción arterial pulmonar, que es la responsable de la hipertensión pulmonar, que es la causa de la mortalidad, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque va a hacer que persista el cortocircuito intrapulmonar, el shunt de derecha a izquierda, y la circulación fetal persistente, siéndose una bola de nieve que va a ser un círculo vicioso, que mientras no corrijas esto, tu paciente no puede ser operado. Una vez que corrijas este círculo, esta hipertensión pulmonar, puedes perfectamente operar a tu paciente, y tu postoperatorio va a ser de película, no vas a tener ningún problema, ninguna complicación, salvo las mencionadas, ¿no es cierto?, de licencia, infecciones, las básicas. Bien, entonces, aquí vemos también igual una hernia de Bogdalek izquierda, donde gran contenido de asas dentro de la cavidad torácica, velamiento del abdomen derecho, ¿no es cierto? Clínicamente, obviamente, este paciente va a estar con abdomen excavado, vamos a encontrar los ruidos intraaéreos en tórax probablemente, si tenemos paciencia. Vamos a ver la compresión, fíjese cómo la sonda nasogástrica, en vez de estar en la línea media por aquí, por la columna vertebral, está desviada hacia la derecha y va hacia el estómago, ¿verdad? Entonces, una compresión marcada que lleva a este otro lado, y la insuficiencia respiratoria, ya saben ustedes que es
muy intensa, dependiendo de la gravedad. En resumen, mientras más hipertensión pulmonar y más precoz tengas tu hipertensión pulmonar, tu pronóstico más severo. Mientras más tardía se presente tu insuficiencia respiratoria, significa que tu hipertensión pulmonar no es tan marcada y tu pronóstico va a ser mejor. Entonces acá ya está una hernia Magdalena izquierda, ya ha sido reparada. Aquí estamos viendo un poquito, inclusive se ha dejado más abajo el diafragma que el lado contralateral, ¿verdad? Y aquí estamos viendo la hernia de Morgani, que se produce también por un defecto del anillo de Morgani en la pared anterior del tórax, de la división del tórax y abdomen. Por eso se llama anterior de Morgani o retroesternal también de Morgani, ¿no es cierto? Entonces la sintomatología de estas hernias son mucho más lentas, no son tan aparatosas como las de Morgani, son más progresivas poco a poco, pero de cualquier manera igualmente debe ser tratadas quirúrgicamente. Lo mismo aquí estamos viendo una hernia de Morgani operada con un neumotórax como secuela, ¿no es cierto? Aquí estamos viendo más oscuro el pulmón afectado. Y la eventración diafragmática. Aquí estamos viendo también que en el tórax izquierdo hay contenido aéreo e inclusive esto es que estamos viendo como una masa, es el vaso que está ascendido, pero no es una hernia, es una eventración, es una relajación diafragmática. Es lo mismo más o menos como les comentaba hace un ratito con que la hernia inguinal directa del adulto, ¿no? O sea, progresiva. Entonces acá, este niño también nació un parto traumático, como les mencioné anteriormente a los compañeros, con una lesión del nervio frénico. Entonces, este nervio frénico, al estar lesionado, pierde su capacidad de darle firmeza, tonicidad al diafragma, y a la larga va cediendo este diafragma y hace de que las vísceras se vayan hacia el tórax, pero cubiertos por el diafragma. Entonces la clínica no es como los niños del Chapare con anemia que no tienen ninguna sintomatología. Estos son hallazgos habitualmente radiológicos, que se toma una radiografía a un niño por alguna razón y se ve esta eventración diafragmática, que si tú le preguntas a la mamá, si el niño tiene problemas respiratorios, si se resfría mucho, si le da problemas bronquiales, si tiene fiebre, si te dice, no, juega fútbol tranquilo, no tiene problemas, es porque esta eventración o relajación ha sido progresiva y no le ha dado ningún problema al niño, ¿no es cierto? Y como vemos aquí, esta eventración diafragmática, debes considerar tú mucho si la vas a operar o no la vas a operar, porque como sabemos que la etiología es por una lesión del nervio frénico, si la vas a operar, es también probable que en muchos años también se vuelva a relajar otro tantito, ¿no es cierto? Entonces, si es una relajación diafragmática, el niño de 10, 12 años juega fútbol y no le da problema, no la toques, no la operes y simplemente en algún momento cuando se vuelva sintomática, ahí decides operarla, ¿verdad? Bien, chicos, entonces, todo esto es referente a hernias en pediatría. Pues no sé si tienen alguna pregunta ustedes, me la pueden hacer o alguna duda, alguna aclaración. ¿Está todo claro, jóvenes? Si es asintomático la hernia, como indica doctor, entonces, ¿qué recomendaciones deberíamos darle al paciente? En realidad a la mamá y al paciente, ¿no es cierto? Si es asintomático, tiene 12 años el niño y es un jugador capísimo para fútbol, por ejemplo, le indicamos lo único al niño, a la mamá, que siga haciendo su vida normal, señora, y usted, el momento en que vea que el niño se resfría cada mes, tose mucho, o que el niño ya no juega fútbol como jugaba hace un año, ya se cansa más, entonces nos lo trae, evaluamos, y si vemos que la eventración ha progresado, pues entonces lo operamos porque ya está siendo sintomática. Pero mientras no sea sintomática a una eventración diafragmática, no la toques. Simplemente fisioterapia respiratoria para nada más fortalecer esos pulmoncitos, nada más. ¿Tienen alguna otra pregunta, jóvenes?
Ok, muy bien, pues chicos, descansen, que les vaya bien. Buenas tardes. Gracias, doctor. Gracias, Gracias, doctor. Gracias, doctor. doctor. Chao, chicos.